Bueno, seguimos adelante en Modo País. Está con nosotros José Carlos Maía, senador del Frente Amplio. Hay muchos temas, obviamente, para conversar. La situación política arriba de la mesa tiene algunas situaciones muy complejas, entre ellas la seguridad pública. Lo venimos conversando ya hace varios días. Cabildo Abierto puso arriba de la mesa esta situación que incomoda un poco a la coalición, me parece, porque de alguna manera es reconocer que hay un problema. Y Cabildo Abierto forma parte de la coalición de gobierno e incluso durante la campaña electoral daba la sensación de que, con el mensaje que tenía Guido Manini Ríos de mano dura, se terminó el recreo, por lo menos tenían el camino para encontrarle un problema a la inseguridad. Y si bien algunos números han bajado, hay que reconocerlo, los homicidios siguen siendo una situación que no se resuelve. Maía, gracias por aceptar la invitación, por venir a conversar con nosotros. A ustedes, un gustazo. Bueno, ¿cómo visualiza este pedido de Cabildo Abierto que pone incómoda a la coalición? Porque de alguna manera es reconocer de que hay algunos temas que no se han podido resolver. Desde dos puntos de vista. El primero, yo lo vivo como una autocrítica de una parte de la coalición de gobierno, porque Cabildo Abierto es parte del gobierno hasta el día de hoy, tiene ministros, directores de entes autónomos, y todos los temas que se votaron en el Parlamento se tuvo el respaldo de Cabildo Abierto para todas las políticas públicas, incluida la de seguridad. A Heber lo sostuvo durante mucho tiempo Cabildo Abierto con el resto de los partidos que integran la coalición. Por supuesto, antes Larrañaga, hasta hoy. O sea que hay un respaldo parlamentario. Recordemos que en aquella interpelación que hubo el año pasado, Cabildo Abierto no apoyó la gestión de Heber. Eso fue fue el un aviso, hito importante. Pongamos que fue el aviso. Pero ese. ahí no apoyó, por ejemplo. Todo el resto ha sido parte del gobierno. Entonces, yo creo que las medidas, nosotros en el caso del Frente Amplio las vamos a analizar, vamos a hacer un paquete de 15 carillas que presentaron con distintas iniciativas y es claro que yo comparto el diagnóstico. Hay un problema muy fuerte de seguridad. Esta semana yo estuve en Mercedes, en Cardona, en fin, varias localidades, ciudades de ese departamento de Soriano, y vos, por ejemplo, cuando estaba en Mercedes, coincidió que había una situación judicial que estaban procesando a personas vinculadas a una serie de bocas de pasta de base en Mercedes. Entonces, lo que antes vos veías muy focalizado en Montevideo y Canelones o el área metropolitana, hoy lo ves instalado en el país. Entonces, será porque, bueno, entre comillas, una parte de la sociedad normaliza cosas que no deberían ser normales, porque la penetración del narco está mucho más profunda de lo que nosotros creemos, pero eso es un dato de la realidad. Y creo que frente a eso hay que tener, sí, una mirada desde el punto de vista del Ministerio del Interior y la represión, pero hay que tener una mirada más integral, donde uno también agregue otras cosas, sobre todo vinculado a lo que podemos denominar políticas sociales, es decir, desde otro campo de las políticas públicas que vos abordes esto. Yo creo que tiene que ver ese lado y además, estamos en campaña, 70 y algo de días de votar, entiendo que aparezcan ideas de los partidos, no me parece mal, pero creo que hay que asumir todos, autocríticamente, nosotros también, que en materia de seguridad nos hemos propuesto metas más allá de lo posible, o por lo menos que desbordaron los anuncios partidarios. Acá hubo anuncios en las campañas electorales de que con respaldo a la policía y algunas medidas legislativas se arreglaban las cosas. Y bueno, la situación que denuncia el propio integrante del gobierno, Cabildo Abierto, es que no hay respaldo para la policía. Y las medidas de la LUC, que eran una serie de medidas que aumentaban penas, aumentaron presos, pero el problema sigue estando. Entonces, cuando algo es tan profundo y es tan estructural, tiendo a pensar que puede haber medidas que suenen más a cosas cosméticas que a temas de fondo. Maía, para ir directamente a este tema de no ir a lo cosmético, no ir a las medidas que sabemos que tienen que estar de fondo y de largo alcance, todo lo que es prevención, todo lo que es el trabajo social, implica un tiempo, nada es magia. Exacto. Pero estamos ante una situación grave desde el punto de vista objetivo, pero también una percepción de inseguridad que se manifiesta, bueno, en la gente. Lo vemos ahora, recién hablábamos de los datos del plebiscito de allanamientos nocturnos.
¿Cuáles son las medidas que tomaría el Frente Amplio en el caso de asumir el gobierno de forma inmediata para tratar de controlar la situación que hoy tenemos, que sabemos que se ha tornado, más allá de los números, en gran intensidad, si vamos a la calidad del conflicto y de la inseguridad que hay hoy? ¿Cuáles serían esas primeras medidas más de afrontar esta situación en el corto plazo? Sabemos que hay un montón de medidas a largo plazo, pero con las que empezarían y atacarían de primera este problema. 3 respuestas. Primera, con respecto a las medidas en concreto, luego del 25 de agosto el Frente anuncia que va a aterrizar el programa de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Lo cual no quiere decir que algunas respuestas puntuales yo les pueda estar comentando hoy. La primera, yo creo que el programa del Frente Amplio, a la larga y a la corta, en lo concreto, focaliza políticas públicas en materia de seguridad. Segundo, creo que, como bien decís tú, en la presentación de la pregunta, es una política, y lo ha dicho Yamandú en varias oportunidades, que debe trascender la frontera partidaria. Es decir, podemos hacer propuestas a cada partido, pero tenemos que hacer un esfuerzo de focalizar cosas que trasciendan mandatos y partidos. Tercero, yo voy a tirar una de las ideas que creo que funcionaron y funcionaron bien en los gobiernos del Frente Amplio y que luego discontinuamos. El denominado Plan 7 Zonas, que el Frente Amplio puso en marcha durante su segunda gestión, era un plan que en esas 7 zonas suponía, por un lado, el aterrizaje focalizado del Ministerio del Interior, pero también de otras áreas de las políticas públicas. Léase Ministerio de Transporte, ANEP, Intendencias, Municipio, Salud y otras. Entonces, vos en una zona no solo aplicás mayores niveles de vigilancia, mayores niveles de, digamos, de trabajo desde el punto de vista del Ministerio del Interior, sino que además focalizás otras políticas públicas que, digamos, pongan en valor los espacios democráticos de la sociedad, es decir, lugares donde la convivencia tiene que ser el factor fundamental y el Estado hacer los esfuerzos para que, bueno, se vaya a fondo en eso. Porque por supuesto que el mundo delictivo tiene un trasfondo de violencia, tiene un trasfondo cultural de generaciones que vienen en esa actividad y tiene también, en consecuencia de ello, que abordarse con una mirada también de largo plazo. Porque uno puede tirar, yo doy un ejemplo de lo que considero una política que nosotros debimos haber desarrollado más. Pero caer en ir a lo puntual, que insisto, a partir del 25 de agosto el Frente Amplio va a puntualizar algunas cosas, en este caso yo siento que hay que tomar dimensión, que es un fenómeno que ha tomado aspectos estructurales, porque, mira, yo empecé... Sí, yo ayer hablaba con un entendido en la materia y me decía, se necesitan frenar ya los homicidios, y para frenar los homicidios hay que sacar las armas que están en circulación y en poder de los delincuentes, porque es impresionante el número de armas que estos grupos criminales tienen, y habría que hacer un desarme. Y bueno, el tema es cómo, de qué manera, mediante qué mecanismo se puede acceder a esas armas, porque indudablemente si estos grupos criminales tienen a mano este armamento, el panorama es complejo, ¿no? Digo. Y bueno, pero eso es parte del asumir la dimensión del problema. ¿Y cómo podemos hacer un desarme? Parte a parte. Nosotros hemos presentado como Frente Amplio iniciativas respecto a los temas de la necesidad de desarme. Hemos presentado proyectos de ley, concretamente alguno que ha trabajado el senador Mario Vergara al respecto. Obviamente son proyectos que cuando vos estás en la oposición cumplen la función de mandar un camino indicativo porque no tenés las potestades desde el punto de vista de la cantidad de legisladores para sacar los temas. Pero insisto con esto, hay que dimensionar el problema en su real, valga la redundancia de palabra, dimensión. Es decir, tener claro que hay cosas que no se van a solucionar a corto plazo y que se van a solucionar a mediano plazo si todos empujamos para el mismo lado. O sea, mejorar la gestión en materia de seguridad, con un nuevo ministro del Interior, con nuevas autoridades,
Desde el punto de vista legislativo, yo le estaba diciendo, cuando entré por primera vez al Parlamento, año 95, se votó la Ley de Seguridad Ciudadana. Esa ley incluía figuras jurídicas nuevas, punitivas. Por ejemplo, el tema en esa época era el ingreso a, digamos, los copamientos, la figura de copamiento, y como que no había figura jurídica para abordar eso. Bueno, se avanzó a eso, el proyecto de ley se aprobó por unanimidad, nosotros estábamos en la oposición, y desde ahí en adelante hubo una enorme cantidad de medidas punitivas, de nuevas leyes que ponían más sanciones, más penalidades, y la realidad es la que tenemos hoy. Entonces, a lo que voy, o asumimos que el problema de la seguridad incluye como una parte esencial lo que tú decís, por ejemplo, de desarme, mejorar la gestión territorial, digamos, profesionalizar más los cuerpos policiales. Nosotros creemos que acá este gobierno tomó una decisión equivocada al comienzo de su gestión, desandando caminos de profesionalización que venían de gestiones anteriores, apelando a la vieja guardia, como llamaban eso, y la consecuencia fue que terminó descabezada 15 de 19 jefaturas de policía del Uruguay. Ahora, Entonces, ¿no le parece, Maya, que en lugar de atacar siempre las consecuencias deberíamos ir más a las causas, al origen del problema y, por ejemplo, pensar también en la seguridad como un factor vinculado a la educación? Por ejemplo, que los actores políticos salgan a dar otro tipo de mensajes a nivel público, que el interés de la ciudadanía, que hoy hablábamos al comienzo del programa, que muchas veces en la población, bueno, me incluyo dentro de los jóvenes, no llega a ser el que tal vez los actores pretenden. Es decir, ¿no debe cambiar también la cabeza del sistema político para decir, bueno, empecemos por otro lado, en lugar de atacar las consecuencias, como se sigue insistiendo hace varias administraciones, vayamos al origen del problema? El otro día teníamos, y con esto ya le cierro el capítulo de seguridad, teníamos al integrante del colectivo La Vida Vale, de aquí de Montevideo, que nos daba cuenta de la situación que viven muchísimos barrios de la periferia en Montevideo, y él nos hablaba de que bueno, hay un sinfín de situaciones que uno no se imagina, donde chiquilines se crían y a lo mejor su ídolo es su hermano, que ya está en una situación delictiva. Entonces hay un montón de ejemplos así que vienen de larga data y que no es sencillo de solucionar, ¿no? bueno, por eso yo decía, yo coincido con el diagnóstico que tú planteás. O sea, lo que muchas veces escuchamos son anuncios de medidas exclusivamente represivas, por decirlo de una manera, vinculadas al Ministerio del Interior, o con leyes o con más presencia policial, algunos hablan militar y demás. Y no se va a la estructura del problema. La estructura del problema es que hay que asumir que hay generaciones enteras y hay lugares que están focalizados desde el punto de vista geográfico que por razones económicas, culturales, varias, se reproduce la violencia. Ahora, Maya, cuando hablamos de situaciones de emergencia como la que hay hoy, los números que tenemos, quizá no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni solo las medidas soft, digamos, suaves, de ir penetrando integralmente y que sabemos que lleva tiempo, lo que usted dijo, no va a haber resultados en el corto plazo, pero para algunas cosas necesitamos ver algunos resultados a corto plazo. Lo que estamos hablando de el desarme. Bueno, el desarme sabemos que es una medida a largo plazo, pero tiene que ser una medida muy potente, porque no es fácil desarmar a una cantidad de población importante en zonas donde incluso muchos vecinos son rehenes de esa situación, no son cómplices, son rehenes de esa situación. Entonces, ¿cuáles son esas medidas más rápidas, más inmediatas? Insisto en esto porque veo, por un lado, el discurso, como usted dice, medidas punitivas por un lado, pero por el otro, medidas más soft. Y parecería que tiene que ser una combinación de ambas, ¿o no? La combinación, yo la encuentro en ir a las cuestiones estructurales, vinculado a otras políticas públicas desde otras áreas del Estado que aborden algunas cosas que planteaste tú, y que la sociedad civil plantea, de la reproducción de la violencia y códigos culturales que hagas lo que hagas en materia represiva, si no trabajas sobre eso, estás liquidado. Está clarísimo. Y eso es fuerte. Lo otro, a ver, el problema que hay, y vuelvo a tu pregunta, en este caso para contestar la tuya, hay mensajes contradictorios en el sistema político. Yo he visto legisladores que ellos hablan de estar armados y de tener armas. Entonces, a ver, si vos tenés desde el sistema político mensajes desde ese lado,
está complicado. Está complicado. ¿Cree que son los que más pesan hoy en día en la opinión pública, No, en pero- el propio Parlamento? no, pero ¿Pesa tenés- esa bueno. posición o es aislada? No, sí, esa es por suerte relativamente aislada. Ahora, lleva agua a un molino equivocado. El mensaje a la sociedad es el mensaje, bueno, vos andá, armate, porque el Estado no te va a defender y jugá tu acción desde ese lado. Ni que hablar, digamos, de los códigos que genera ese tipo de cosas. Entonces, hay que asumir que hay gente que María, dice perdone, eso. me acuerdo también de Hay cuando gente que tuvimos un ministro que nos decía, si te van a asaltar, déjate asaltar porque es mejor eso que tener más violencia. Entonces, sí es porque, y sabemos que no Bueno. era por ahí la política, ni tampoco lo que hacía el ministro. Pero decía cosas así, también eran aisladas, porque Bueno. realmente había un esfuerzo enorme por intentar reducir la seguridad. Por eso me parece que está bueno que pongamos las cosas en donde la podamos ver lo más claro posible, sobre todo para los que estamos mirando, ¿no? Que no estamos en el día a día del Parlamento. No, eso está bien. Yo lo trato, intento ser claro en cuanto a que no me parece el camino, por más que estemos en campaña electoral, de venir a anunciar Sí, claro. Claro. Maía, una grilla de cosas que sabemos que estructuralmente, si no se ponen en marcha con una mirada que trascienda actores partidarios y mire más profundo y más lejos, bueno, ocuparemos minutos de televisión y horas de conversación, pero vamos a seguir en la misma. Bien, antes de pedirlo quiero tocar algunos temas como por ejemplo el de la educación. Escuché varias veces en las últimas semanas que hasta que los políticos no manden a sus hijos a los lugares públicos, a las escuelas, a los liceos públicos, la educación pública no va a mejorar. ¿Usted piensa eso? Bueno, no, pero en mi caso... Pero la fue- mayoría no manda a sus No, hijos. yo sí. Sí. En mi caso sí. Usted sí. Sí, sí, claro. Pero la mayoría no. No sé, no lo tengo hecho, no lo tengo la estadística personalmente, pero en mi caso siempre mis hijos fueron todos a la educación pública hasta hoy. Entonces, a ver, mi hija mayor egresó ahora de su segunda carrera universitaria pública. Mi hijo está en la UTEC estudiando. ¿Con eso qué me quiere decir? ¿Que la educación pública está Pará, bien? el hijo de mi compañera egresó del IPA, en historia como yo. ¿Pero qué Y opina mi de hijo- esto? Por eso pará, digo, ya te doy la me respuesta. quiere decir que está Y bien mi- la educación. Y no digo ni que bien ni mal, digo que en mi caso, y mi hija chica estaba haciendo facultad de psicología. Entonces, no sé otros comportamientos porque no los... ¿Pero qué opina sobre esta opinión, digamos? ¿Cuál es su Ah, opinión sobre Pero la habrá esta escuchado en algún percepción momento, Sí, lo ¿no? escucho, por eso. Como por ejemplo que los políticos se atiendan en salud pública. por No, ejemplo? está, sí, a ver, me parece un poco, voy a la parte de educación, que es más mi palo. Me parece que primero, no me parece un parangón para aplicar. O sea, yo personalmente opté por eso, y porque opté por razones, te diría hasta filosóficas, políticas, porque defiendo la educación pública y la creo de un alto valor en el Uruguay, por más que esté en algunos lugares compleja. Ahora, no creo que la solución pase por ese lugar, ¿qué quiere que le diga? Capaz que como medida, entre comillas, ejemplo de la sociedad, se puede tomar, pero yo conozco una cantidad de hogares, de gente que envía a sus hijos a la educación privada en barrios muy humildes y familias que los envían a instituciones privadas muy humildes de barrios. ¿Pero estamos Yo- hablando de parlamentarios? Bueno, ¿Estamos sí, por eso hablando le de digo. personas del gobierno? Por eso les digo esto. En lo personal, yo he optado por eso. No estoy convencido, es decir, que sea algo que todos tengan que hacer sí o sí como ejemplo. ¿Y está de acuerdo, por ejemplo, con la propuesta de Delgado sobre dar un bono económico a aquellos que finalicen la enseñanza media? No, para nada. ¿No? No, primero porque, a ver, es una zanahoria económica que hasta estigmatiza, número uno. Número dos, hay una herramienta que ya es válida y que se aplica, que es las becas. Y las becas tiene que ver con la trayectoria a lo largo del tiempo y el acompañamiento que vos le vas haciendo en la carrera de un estudiante. El problema es que el gobierno, Delgado anuncia esto y en su gobierno le bajó un porcentaje altísimo de becas que se asignaban a estudiantes. Entonces, yo creo que para abordar, porque se supone que lo que estamos pensando en esto, ¿qué es? Mejorar la educación. Mejorar la educación. Y que en la educación media hay Abandonen menos hay chicos, problemas claro. de egreso en tiempo Ujú.
y de deserción en consecuencia. Sí. Y obviamente calidad de los aprendizajes, porque no se arregla como viene hasta ahora agrandando el arco, ¿verdad? Por eso le digo, ¿no puede ser un incentivo quizás esa medida? Yo no la comparto, directamente no la comparto. Creo que hay otras medidas que son mucho más importantes. Y le pongo un ejemplo. Vos hoy día en las aulas tenés un problema, dicho a lo bestia, que tenés muchos estudiantes con problemas desde el punto de vista y docentes que precisan apoyos psicológicos, que precisan apoyo de otras áreas del conocimiento, es decir, equipos multidisciplinarios. Vos llegás con un muchacho en el aula a veces que tiene otra clase de problemas que le impide aprender de matemática, de historia, de geografía o de lo que fuere. Entonces, los mismos, la convivencia por hogares y barrios y lugares donde tienen problemas de convivencia y de vida, bueno, vos le llega así al aula el muchacho, no viene de una cápsula, Claro. viene de ahí. Entonces, cuando lo tenés en el aula y lo tenés en el centro educativo y hay los problemas de violencia que hay y de convivencia, bueno, buscá, por ejemplo, fortalecer equipos multidisciplinarios, que no es que los inventen, los hay, pero los precisamos mucho más. El acompañamiento pedagógico que se hacía con maestros comunitarios y demás, es decir, acompañar la trayectoria, invertí en el transcurso de la educación del estudiante, poner, ya reitero, una especie de estímulo al final, desde el punto de vista económico, No estoy de yo acuerdo. no lo comparto. Bien. Para serles bien claros en esto, porque creo que la educación pública es de los factores de mayor identidad y mayor orgullo de la historia del Uruguay. Y creo que uno de los problemas que pasó a lo largo de los años, 40 años por lo menos, es que cambió la composición del aula. Bien, quedó claro. José Carlos Maía, antes de las elecciones lo invitamos de vuelta y seguimos conversando. Gracias, me paré en los pedales con educación porque es más que Es un palo. es lo que más me gusta. Está muy bien.